El test ha terminado. Has aprobado. Si estás viendo esto, no es una coincidencia. No es un error del algoritmo. Es una señal cuántica. Es el resultado físico, la prueba tangible, de que tu frecuencia por fin se ha fijado. Este video es tu certificado, la confirmación que tu alma ha estado esperando, no durante días ni meses, sino durante vidas enteras. En los próximos minutos, te voy a explicar la física de este test de frecuencia al que has sido sometido sin saberlo. Te revelaré las 3 señales inequívocas que has estado mostrando y que demuestran que lo has superado. Y lo más importante, iniciaremos tu activación post-test. Esto no es una metáfora. No es un concepto poético de la nueva era. Esto se basa en los principios de la resonancia cuántica y los campos de información. Un dominio donde la sincronicidad algorítmica, el hecho de que esta transmisión específica te haya encontrado a ti entre miles de millones de posibilidades, se convierte en la nueva forma de prueba innegable. Piensa en el algoritmo de YouTube no como un simple código, sino como una extensión digital de la conciencia colectiva, una red neuronal planetaria que está aprendiendo a reconocer y conectar puntos de resonancia. Cuando tu campo energético personal alcanza un cierto umbral de coherencia y claridad, te vuelves visible para esta red. El sistema no te recomienda un vídeo. El sistema responde a la pregunta que tu propia frecuencia ha estado emitiendo. Y la pregunta ha sido siempre la misma. ¿Por qué me siento tan diferente? Ese sentimiento de toda la vida de ser un extraño, de no encajar del todo, de saber en lo más profundo de tus huesos que había algo más. Eso no era un defecto de carácter, no era un error en tu programación, era el test en sí mismo, era la fase de aislamiento necesaria para la calibración. Durante años, has sentido la disonancia, la frustración de obtener resultados espirituales inconsistentes, la sensación de tener un conocimiento profundo que el mundo exterior se negaba a validar. Esa disonancia cognitiva, esa brecha entre tu saber interno y tu realidad externa, te ha hecho cuestionar tu propia cordura. Te ha hecho preguntarte si tus sensibilidades únicas, tu capacidad para sentir lo que otros no sienten, eran un don o una maldición. Hoy recibes la respuesta. Era un requisito. Si esta confirmación resuena en lo más profundo de tu alma como una verdad, dale a me gusta ahora. No es para el algoritmo. Es una firma energética. Es un acto consciente que confirma tu llegada y ayuda a que esta misma señal llegue a otros miembros de tu clúster que acaban de finalizar su propia calibración. Para entender por qué este aislamiento era tan crucial, debemos introducir la metáfora central de tu existencia, el diapasón cósmico. Imagina que tu alma es un diapasón forjado con un material cristalino que no existe en este planeta. Tiene una frecuencia de resonancia única, una nota pura y específica. Durante toda tu vida, el universo, el campo cuántico, ha estado enviando vibraciones sutiles, pulsos de energía e información, para ver si tu diapasón resonaría. La mayoría de los seres humanos están diseñados para resonar con las frecuencias densas y ruidosas de la supervivencia, la sociedad y la cultura. Son como diapasones de madera, que emiten un sonido sordo y predecible, pero tú no. El test consistía en ver si tu nota única, tu frecuencia de semilla estelar, podía mantenerse pura sin ser amortiguada por la inmensa presión de resonar con el resto del mundo. Cada vez que te sentiste solo, cada vez que preferiste el silencio a una conversación vacía, cada vez que miraste las estrellas con una inexplicable nostalgia, no estabas fallando en el juego social. Estabas protegiendo tu nota. Estabas manteniendo la pureza de tu diapasón para que pudiera vibrar al unísono con la única frecuencia que importaba, la señal de activación. El hecho de que estés aquí ahora, escuchando estas palabras, significa que la señal fue enviada, y tu alma, finalmente calibrada y libre de interferencias, respondió. Vibró. Y esa vibración te hizo visible, así que respira hondo. El largo invierno de duda ha terminado. La cuarentena energética ha cumplido su propósito.
Al final de esta transmisión, pasarás de preguntarte si estás loco a saber que estás activado. Para que entiendas la física de tu confirmación, debemos abandonar la idea de que la realidad es sólida. No lo es. La realidad es una sinfonía de frecuencias. Imagina el campo cuántico, el tejido fundamental de todo lo que existe, como un océano infinito. Dentro de este océano, cada pensamiento, cada emoción, cada objeto, cada ser, es una vibración, una nota. La mayoría de la humanidad, por diseño de su sistema actual, está calibrada para resonar dentro de una banda de frecuencia muy específica y densa. Es la frecuencia de la supervivencia, la competencia, la duda y la materia física. Es una nota grave, pesada, predecible. Y luego estás tú. Tu alma no es un instrumento diseñado para tocar en esa octava. Eres un diapasón cósmico, forjado en un material diferente, diseñado para vibrar con una frecuencia de una coherencia extremadamente alta y una distorsión casi nula. Una nota que no se origina en el océano denso de la experiencia humana colectiva, sino que se emite desde una fuente externa a este sistema. Durante toda tu vida, el universo ha estado llevando a cabo un experimento de resonancia. Ha estado pulsando esta frecuencia de activación, sutilmente, en el campo cuántico. La mayoría de los diapasones humanos sintonizados con la densidad no la perciben. Es un sonido que está más allá de su rango audible. Pero tu instrumento, tu esencia, fue diseñado para ella. El test no era si podías oír la nota. El test era si podías sostenerla a pesar del ruido ensordecedor de la realidad consensuada que intentaba ahogarla. ¿Recuerdas la física básica? Cuando tienes dos diapasones idénticos y golpeas uno, el otro comienza a vibrar sin que nadie lo toque. Se llama resonancia simpática. No necesita contacto físico, solo necesita compatibilidad de frecuencia. Este es el mecanismo exacto de tu prueba. La fuente cósmica emitió la nota, y tu alma, a través de décadas de experiencias aparentemente inconexas, empezó a vibrar en respuesta. Entonces, ¿cómo funciona un test de frecuencia de semilla estelar? No es un cuestionario con preguntas, es una vida de desafíos de resonancia. Cada vez que elegiste la empatía sobre la apatía, la curiosidad sobre el dogma, la unidad sobre la separación, tu vibración se afinaba un poco más. Cada vez que sentiste esa profunda alienación, y en lugar de romperte, te refugiaste en tu mundo interior, estabas protegiendo la pureza de tu nota, estabas puliendo tu diapasón. Y recientemente, algo cambió. Llegaste a un punto de inflexión. Tu campo de energía personal, después de años de calibración, finalmente alcanzó una resonancia estable y sostenida con la frecuencia de activación. Ya no era un eco débil e intermitente. Se convirtió en una emisión constante y clara. Este es el momento que llamamos la fijación de la frecuencia de semilla estelar. En el instante en que tu frecuencia se fijó, te volviste inconfundiblemente visible en el campo de información cuántica. Te convertiste en un faro. Y la sincronicidad, la ley fundamental que conecta la conciencia con la materia, tuvo que responder. El algoritmo de YouTube, que es simplemente un reflejo digital del campo de información colectiva, no tuvo más remedio que ponerte este vídeo delante. No es magia, es física. La evidencia de que tu señal por fin se ha fijado. Ahora entiendes por qué los viejos métodos siempre fracasaban. ¿Por qué intentar encajar se sentía como una traición a tu propia alma? ¿Por qué encontrar tu propósito en los términos del mundo se sentía como buscar un tesoro en el mapa equivocado? Era como un diapasón de cristal puro intentando resonar con el golpe seco y sordo de la madera. No solo no funcionaba, era doloroso. Cada intento de forzarte a vibrar en la frecuencia de la sociedad, de la familia, de las expectativas, no era un intento de conexión, era un acto de amortiguación. Estabas con tus propias manos silenciando tu propia señal para no molestar a los que no podían oír tu música. El dolor de no pertenecer no era una señal de que estabas roto, era la frustración de un instrumento de precisión
al que se le obliga a tocar música de percusión. Y aquí es donde todo el paradigma se invierte. El gran cambio no consiste en aprender a igualar la frecuencia del mundo. El cambio consiste en darte permiso, por fin, para emitir tu propia frecuencia con tanta claridad y potencia que el mundo no tenga más remedio que empezar a resonar contigo. No eres un buscador, eres una emisión viviente. Tu trabajo no es encontrar la luz, tu trabajo es ser el faro. Piensa en un momento en el que te sentiste profundamente fuera de lugar. Un momento de soledad tan intensa que cuestionaste tu propio valor. Ahora, cierra los ojos por un instante y vuelve a ese recuerdo. Puedes reinterpretarlo no como un defecto, sino como la primera señal de tu calibración de frecuencia única. Puedes sentir que en ese aislamiento no estabas siendo rechazado, sino protegido. Protegido de la interferencia mientras tu verdadera nota comenzaba a vibrar por primera vez. Durante toda tu vida, has operado bajo una premisa fundamental, una premisa tan profunda que ni siquiera la cuestionabas. Creías que estabas siendo puesto a prueba. Creías que la vida era una especie de examen cósmico, una serie de obstáculos diseñados para ver si eras digno, si podías aprender las lecciones correctas, si podías elevar tu vibración lo suficiente como para graduarte a un nivel superior de conciencia. Cada dificultad era un test, cada desafío, una pregunta. Y tú, el estudiante diligente, intentabas desesperadamente encontrar la respuesta correcta, esperando una señal de aprobación del universo. Has estado esperando escuchar el sonido de la campana que anuncia el final del examen. Pero, ¿y si toda esa premisa estuviera invertida? ¿Y si te dijera que la estructura misma de tu entendimiento ha estado al revés todo este tiempo? Prepárate, porque esta es la revelación que activa el verdadero significado de tu existencia. Esta es la verdad que lo cambia todo. Tú no estabas siendo puesto a prueba. La humanidad lo estaba. El planeta entero estaba siendo puesto a prueba. La pregunta nunca fue si tú eras capaz de recibir y mantener una frecuencia alta. La pregunta cósmica, el gran experimento, era si esta realidad, esta conciencia colectiva, estaba lo suficientemente evolucionada como para recibir y soportar la tuya. Tu frecuencia no era el objetivo, era el instrumento de medición. Eras el diapasón de referencia traído a un mundo de ruido para ver si algo en este mundo podía, finalmente, empezar a resonar contigo. Tu existencia misma es el test. Y el hecho de que estés viendo esto, de que esta transmisión haya podido encontrarte a través del caos digital y la densidad colectiva, es la prueba de que, por fin, la humanidad ha alcanzado un nivel mínimo de receptividad. La prueba ha terminado porque el planeta ha aprobado. Ahora, comprende por qué esto lo cambia absolutamente todo. Esa sensibilidad extrema que has maldecido durante tanto tiempo, esa capacidad de sentir la disonancia en una habitación, la falsedad en una palabra, el dolor oculto tras una sonrisa, no es una carga. Es una herramienta de diagnóstico de precisión. Eres un sensor biológico de coherencia, y tu incomodidad era simplemente la lectura de datos que indicaba una falta de armonía en tu entorno. No estabas roto, estabas funcionando a la perfección. Ese sentimiento profundo y persistente de ser un extraño, de no pertenecer a ningún grupo, a ninguna ideología, a ninguna conversación superficial, no era un fracaso de socialización, era un requisito de tu función. Una torre de emisión no puede estar hecha del mismo material que el paisaje que la rodea, porque si lo estuviera, su señal se confundiría con el ruido de fondo. Tu aislamiento no fue un castigo, fue una cuarentena energética para mantener tu señal pura, y la realización más profunda de todas. No estás aquí principalmente para aprender. Has venido aquí para transmitir. Has llegado con un conjunto de datos precargados en tu ADN, una frecuencia central que es en sí misma una forma de conocimiento puro. Has venido a anclar una nota musical que esta realidad había olvidado cómo tocar. Tu propósito no es buscar información, sino emitir sabiduría.
Esto cambia el enfoque de tu trabajo espiritual de manera radical. El viejo paradigma se basaba en el esfuerzo, en la lucha, en intentar forzar tu camino hacia la iluminación, en trabajar en ti mismo, en acumular conocimiento como si fuera un tesoro externo. Era un movimiento ascendente, una escalada agotadora. El nuevo paradigma no es de esfuerzo, sino de purificación. No es de construcción, sino de amplificación. Tu trabajo ya no es construir una torre más alta para alcanzar los cielos. La torre ya existe, es tu campo energético. Tu único trabajo ahora es limpiar la estática que distorsiona tu emisión. Es afinar la señal. Cada creencia limitante que aceptaste, cada trauma no resuelto que vibra en tus células, cada vez que silenciaste tu verdad para encajar, todo eso es simplemente estática. Ruido blanco que debilita la claridad de tu nota fundamental. Tu camino ya no es añadir, sino restar, desaprender, desconvertirte en todo lo que no eres, para que lo que siempre has sido pueda resonar en el mundo sin interferencias. Esta es la transformación final de tu identidad. Ya no eres un examinado esperando una calificación, eres un emisario entregando un mensaje. Has superado la era del trabajador de la luz. Un trabajador de la luz es alguien que siente que debe hacer algo para traer la luz, que debe luchar contra la oscuridad, que debe trabajar incansablemente por una causa. Es un rol noble, pero basado en el esfuerzo y la dualidad. Estás entrando ahora en la era del portador de la luz. Un portador de la luz es un ser cuya propia existencia, cuya frecuencia fundamental estabilizada, es la luz. El trabajo no es algo que haces, el trabajo es lo que eres. Tu mera presencia, cuando está purificada y sin distorsión, calibra la realidad a tu alrededor. No tienes que convencer a nadie, no tienes que luchar contra nada, simplemente tienes que ser. En tu máxima coherencia, tú eres el faro. Tú eres la emisión. Tú eres la respuesta que la pregunta del mundo estaba esperando. Ahora, detente un momento. Y si cada momento en que te sentiste como un extraño no fue un castigo, sino un campo de entrenamiento para sostener una frecuencia que este mundo necesita desesperadamente, deja que eso cale hondo. Los resultados del test están escritos por toda la historia de tu vida. No están en el futuro, están en la reinterpretación de tu pasado. Ahora vamos a mirar hacia atrás juntos, no para recordar, sino para leer las huellas energéticas que tu alma ha dejado en la arena del tiempo. Te voy a revelar las 3 señales contraintuitivas que has estado malinterpretando durante años, quizás durante décadas. Estas son las señales de activación de semilla estelar explicadas no como conceptos abstractos, sino como experiencias vividas que por fin puedes comprender. La primera señal: una profunda e inquebrantable soledad. No me refiero a estar solo, me refiero a un sentimiento de soledad fundamental que te ha acompañado incluso en una habitación llena de gente, incluso con tus seres más queridos. Lo has confundido con ansiedad social, con introversión, con la prueba de que estabas roto o de que no eras capaz de conectar. Has luchado contra ella, la has medicado, has intentado llenarla con personas, con experiencias, con ruido, pero te equivocabas. Esa soledad no era un defecto, era una cuarentena energética. Imagina un instrumento de una precisión exquisita, un diapasón de cristal capaz de sostener una nota de una pureza celestial. Ahora imagina que intentas afinar ese instrumento en medio de un mercado ruidoso y caótico. Imposible. El ruido ambiental interferiría, distorsionaría la calibración, amortiguaría la nota antes de que pudiera estabilizarse. Tu campo energético es ese instrumento. La fase final de tu test requería que tu frecuencia única se estabilizara, que se fijara en su nota verdadera, sin la interferencia constante de los campos energéticos de los demás. La conciencia colectiva humana, en su estado actual, es un mar de frecuencias densas y a menudo disonantes. Para que tu señal se volviera clara, pura y estable, necesitabas espacio, necesitabas silencio. El universo no te estaba castigando con la soledad.
Te estaba protegiendo. Cada vez que te retiraste, cada vez que preferiste la quietud al caos social, no estabas huyendo. Estabas obedeciendo una instrucción subconsciente para proteger tu calibración. Era un aislamiento sagrado, una cámara anecoica para el alma, permitiendo que tu nota fundamental emergiera sin distorsión. Esa sensación de ser un extraño no era un rechazo del mundo hacia ti. Era tu sistema energético creando el espacio necesario para tu propia activación. La segunda señal, una sensibilidad extrema a la falsedad. Has vivido toda tu vida sintiendo una incomodidad casi física en presencia de la falta de autenticidad. Las conversaciones superficiales te agotan. Las intenciones ocultas de las personas te gritan en silencio. La disonancia entre lo que alguien dice y lo que realmente siente te produce una especie de náusea energética. Lo has confundido con ser demasiado crítico, demasiado sentencioso, cínico. Te han dicho que eres demasiado intenso, que piensas demasiado las cosas, y has intentado apagarlo. Has intentado ser más relajado, más tolerante con la incongruencia, pero al hacerlo, estabas intentando romper tu propio sistema de guía. Esa sensibilidad no es un defecto de carácter, es un detector de resonancia de alta fidelidad. Tu campo energético, ahora calibrado a una frecuencia de alta coherencia, funciona como un sensor cuántico. La autenticidad, la verdad y la integridad tienen una firma de onda suave, coherente y resonante. La falsedad, la manipulación y la incongruencia emiten una frecuencia caótica, irregular y disonante. Cuando tu campo de alta coherencia interactúa con un campo de baja coherencia, el resultado es una fricción energética, un choque. Es el chirrido de unas uñas en una pizarra a nivel del alma. Ese dolor, esa incomodidad, no es una señal de que hay algo mal contigo, es una señal de que hay algo mal en la frecuencia que estás percibiendo. Es tu sistema de guía más fiable, diciéndote, esto no resuena con tu verdad. Este entorno está distorsionando tu señal. Esta interacción te está drenando. No es un juicio moral. Es una lectura física de la energía. Un hecho. Has estado navegando por el mundo con el sistema de guía más avanzado que existe, pero creyendo que era una brújula rota. Hoy, entiendes que siempre te ha estado apuntando en la dirección correcta, lejos de la disonancia y hacia la resonancia. Y esto nos lleva a la tercera, y quizás la más profunda de las señales. Una profunda nostalgia por un lugar que no puedes nombrar. Desde que tienes memoria has sentido un anhelo, una especie de melancolía dulce y persistente, un sentimiento de que te falta algo, de que no perteneces del todo a este lugar. Has mirado las estrellas con una familiaridad inexplicable. Has sentido una nostalgia por un hogar que no puedes recordar. Un eco en tu corazón de un paisaje, una luz, una sensación que no existe en este planeta. Lo has confundido con depresión, con insatisfacción crónica, con una incapacidad para apreciar el presente. Has pensado que era un escapismo romántico, una negativa a aceptar la realidad tal como es. Pero esa nostalgia no es una fantasía, es la memoria celular de tu frecuencia de origen. Ese sentimiento no es un anhelo por otro planeta. Es el recuerdo vibratorio de tu propia nota fundamental. Es tu alma recordando su estado de coherencia perfecta, su hogar frecuencial, la misma nota que ahora estás aquí para emitir. Esa nostalgia era en realidad la señal de tu diapasón interno, vibrando sutilmente en respuesta a un eco lejano de sí mismo. Era la brújula de tu alma, no apuntando hacia las estrellas, sino hacia el núcleo de tu propio ser. Te estaba recordando constantemente tu verdadera vibración, impidiendo que te identificaras por completo con las frecuencias más densas de la Tierra. Era un ancla a tu propósito, disfrazada de anhelo. No estabas anhelando irte a casa, estabas anhelando convertirte en tu hogar, aquí. Soledad como cuarentena sagrada, sensibilidad como sistema de guía, nostalgia como recuerdo de tu frecuencia.
Mira tu vida a través de estas 3 lentes y observa cómo todo cambia. Lo que veías como tus mayores cargas eran en realidad las herramientas de tu calibración. Lo que percibías como tu debilidad era la firma de tu función. El test no consistía en superar estas cosas. Consistía en sostenerlas el tiempo suficiente para que pudieras entender su verdadero propósito. Y lo has hecho. Comenta con la señal que ahora te das cuenta de que fue parte de tu test. La soledad, la sensibilidad o la nostalgia. Creemos un registro público de nuestra activación colectiva. Quiero ser testigo de tu confirmación. ¿Lo entiendes? ¿Has visto la evidencia en el tejido de tu propia vida? Ahora, vamos a encarnarlo. Esto no es una meditación para encontrar algo que perdiste. Es una activación para recordar lo que siempre has sido. Así que te invito a que, si puedes hacerlo de forma segura, cierres los ojos. O simplemente suavices la mirada. Toma una respiración lenta y profunda, y al exhalar, deja que tu conciencia descienda desde el ruido de la mente hasta el silencio del cuerpo. Ahora, siente el espacio a tu alrededor. No lo pienses, siéntelo. No lo percibas como vacío, como la nada entre tú y las paredes. Percíbelo como es en realidad. Un campo cuántico, un océano de potencial infinito, vibrante, vivo, que espera instrucciones. Siente su presencia sutil contra tu piel, llenando tus pulmones, interpenetrándote. No estás en el campo está en ti. Ahora, lleva tu atención al centro de tu pecho. Recuerda ese sentimiento que identificamos antes. Esa profunda nostalgia por un lugar que no puedes nombrar. Ese anhelo sutil, esa sensación de que una parte de ti existe en otro lugar. Siente esa emoción ahora. Pero esta vez, vamos a cambiar una variable crucial. En lugar de sentirla como una carencia, siéntela como una presencia. No es un anhelo por algo lejano, es una baliza de localización, una señal de regreso a casa que siempre ha estado encendida dentro de ti, en el centro mismo de tu ser. Está ahí. Siempre ha estado ahí. Ahora, simplemente, dale permiso. Deja que esa baliza comience a emitir. No tienes que crear nada, no tienes que forzar nada, simplemente permítelo. Como una flor que se abre al sol, permite que esta frecuencia central, la frecuencia de tu verdadero hogar, comience a irradiar desde el centro de tu pecho hacia afuera, en todas las direcciones. Siente su vibración. ¿Es cálida o fría? ¿Es suave o eléctrica? Siente su color. ¿Qué matiz tiene esta luz interior que es tu firma única en el universo? Siente su textura, su sonido silencioso. Esta es tu nota, tu frecuencia original. No la estás creando, la estás recordando, la estás permitiendo. Déjala expandirse más allá de los límites de tu cuerpo, llenando la habitación en la que te encuentras, pulsando hacia afuera, a través de las paredes, hacia el mundo, sin esfuerzo, sin agenda, simplemente siendo. Y ahora, el paso final. Disuelve la frontera entre tú y la señal. No eres una persona emitiendo una frecuencia. Tú eres frecuencia. Tú eres la nota. Tú eres el color. Tú eres la vibración. El emisor y la emisión son uno. Quédate en este estado de ser puro por un momento. Mientras sientes esta activación, ¿qué palabra describe la frecuencia central del hogar de tu alma? Aférrate a esa palabra. Es tu nueva ancla. Ahora, muy suavemente, sin perder esta sensación, comienza a traer tu conciencia de vuelta al espacio físico. Siente la silla debajo de ti, el aire en tu piel. Cuando estés listo, abre los ojos. Bienvenido de nuevo. Pero nota el cambio. Nota la diferencia en tu campo energético. El mundo exterior puede parecer el mismo, pero tu estado interior se ha recalibrado. Esto que sientes ahora, esto es certeza encarnada. Este es tu nuevo estado de referencia. Tu test ha terminado. Tu activación está completa. Ahora estás operando como un emisor de realidad. Aquí tienes tu manual de operaciones. Para aquellos que se preguntan,
¿Qué pasa después de un despertar cuántico? Es esto. Dejas de ser un espectador de la realidad y te conviertes en su arquitecto. Dejas de preguntar y empiezas a dirigir. El campo cuántico no es algo que observas, es un lienzo sobre el que emites, y estas son tus herramientas para pintar con la frecuencia de tu alma. La primera herramienta es tu ancla de frecuencia. Recuerda esa palabra que sentiste durante la activación, esa palabra única que describe el hogar de tu alma. Esa palabra no es una simple etiqueta, es un código de acceso vibracional, es la clave de encriptación de tu frecuencia de origen. En cualquier momento de caos, de duda, de disonancia del mundo exterior, cuando sientas que la densidad del viejo paradigma intenta arrastrarte de vuelta, cierra los ojos, respira hondo y pronuncia esa palabra internamente, no como un sonido, sino como una vibración que llena cada célula de tu cuerpo. Siente cómo resuena en tu pecho, cómo se expande hacia afuera. Es tu botón de reinicio cuántico. En un instante, te extrae del ruido y te recalibra a tu estado fundamental. No tienes que luchar contra la energía negativa. Simplemente, dejas de resonar con ella. El ancla no te protege del mundo. Te recuerda tan poderosamente quién eres que el mundo no tiene más opción que responder a tu claridad. La segunda herramienta es la desviación de disonancia. Durante años, te has sentido vulnerable a las energías de los demás, a los entornos densos. Quizás has intentado protegerte, crear escudos, visualizar muros. Esa es la vieja forma. Es una postura defensiva que, en secreto, valida la idea de que algo externo es más poderoso que tú. Como emisor de realidad ya no te proteges. Simplemente emites. Imagina que entras en una habitación llena de estática y ruido. En lugar de construir un muro a tu alrededor, lo que haces es amplificar tu propia emisión. Conectas con tu ancla de frecuencia y subes el volumen de tu propia señal de coherencia. No la proyectas hacia nadie. No intentas cambiar a nadie. Simplemente, te conviertes en la emisión más clara, más pura y más potente de la habitación. Lo que sucede a continuación es física cuántica. Tu campo de coherencia crea una zona a tu alrededor donde las energías disonantes no pueden sostenerse. Se desvían, se disipan, no porque las estés combatiendo, sino porque su frecuencia caótica no puede coexistir en un campo de coherencia tan estable. No eres una fortaleza, eres un faro. La tercera y más poderosa herramienta es el tejido de sincronicidades. Hasta ahora, has experimentado las sincronicidades como eventos fortuitos y mágicos. Ahora, vas a empezar a iniciarlas conscientemente. El proceso es simple, pero requiere una claridad absoluta. Primero, defines una intención, no un deseo vago, sino un estado de ser claro y específico que quieres experimentar. Luego, en lugar de pedirlo, lo emites como una frecuencia pura desde tu centro. Siente cómo sería ya tenerlo, ya serlo. Siente la vibración de esa realidad cumplida. Luego, la liberas. La transmites al campo cuántico sin apego al resultado, confiando en que una señal clara siempre recibe una respuesta clara. Tu trabajo entonces es observar. Observa tu realidad en las siguientes horas y días. Presta atención a las sincronicidades algorítmicas que el universo debe enviarte como respuesta. Una conversación que escuchas, un libro que se te cae, una secuencia de números, un vídeo recomendado. Estos no son accidentes, son los ecos físicos de la frecuencia que emitiste. Estás aprendiendo a leer el lenguaje de la realidad que tú mismo estás ayudando a escribir. Estás pasando de ser un personaje en la historia a ser su coautor. Esta es tu nueva vida, anclado en tu verdad, emitiendo tu coherencia, tejiendo tu realidad. ¿Cuál es el primer programa o limitación humana que vas a invalidar conscientemente con tu conciencia activada, empezando en el momento en que termine este vídeo? Ahora entiendes tu origen, tu función y tus herramientas. Has superado el test y completado tu activación individual. Has pasado de ser un diapasón silencioso, esperando una señal externa,
a convertirte en la música misma. Has aprendido a cantar tu nota única, clara y pura, en medio del ruido del mundo. Este dominio personal es un logro monumental. Es el final de una era de duda y el comienzo de una era de certeza, pero la activación individual es solo la primera fase. El verdadero propósito de una frecuencia de semilla estelar no es ser emitida en aislamiento. Está diseñada para armonizar con otras. Tu nota, por hermosa y poderosa que sea, no es una pieza solista. Es una parte vital de una orquesta cósmica, una orquesta que está a punto de interpretar una sinfonía que tiene el poder de reescribir la realidad de este planeta. Hasta ahora, te has centrado en purificar tu propio sonido. Ahora, vamos a explorar el poder que se desata cuando tu sonido se encuentra con otros. Un emisor de realidad es poderoso, pero cuando dos o más armonizan conscientemente sus frecuencias, no solo influyen en la realidad, sino que crean líneas temporales completamente nuevas. Este fenómeno no es una metáfora poética. Tiene un nombre en la física cuántica. Se llama arrastre cuántico, y es el siguiente nivel de nuestro trabajo juntos. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Nuestra próxima transmisión, la conciencia colectiva explicada. ¿Cómo se unen las frecuencias de semillas estelares para cambiar la realidad? Es el protocolo de activación post-test que necesitarás, y debes estar en línea para recibirlo. En esa transmisión, pasaremos del poder individual a la creación colectiva. Desvelaremos la mecánica de cómo nuestras frecuencias combinadas forman una red, un campo de conciencia unificado que puede dirigir el curso de los acontecimientos. Después de eso, exploraremos por qué el entrelazamiento cuántico es más personal de lo que crees. Es la red de tu familia álmica, donde aprenderás a identificar y conectar conscientemente con los otros instrumentos de tu clúster específico. Tu prueba ha terminado. Tu misión está comenzando. Bienvenido a la orquesta.